Bien, ahora vamos a trabajar con cuadros de texto. Para insertar un cuadro de texto, voy a dar clic en la ficha insertar, aquí. Luego voy a buscar el grupo texto y voy a dar clic aquí en esta herramienta cuadro de texto. Hago clic izquierdo aquí, cuadro de texto, y tengo la lista de cuadros de texto que puedo insertar en el documento. Cuadro de texto simple, es un cuadro de texto sin formato, sin color, y tenemos otros cuadros de texto que tienen diseño. Puedo hacer clic y arrastre en esta barra y buscar el cuadro de texto que más me guste. Voy a dar clic izquierdo en el cuadro de texto que necesito y ese cuadro de texto se inserta en el documento. Lo que tengo que hacer aquí es cambiar solamente los textos que están presentes dentro de este cuadro. Voy a dar clic izquierdo dentro del cuadro de texto, voy a borrar el contenido con la tecla backspace o retroceso y voy a escribir aquí mi propio texto, agradecimientos. Voy a dar clic izquierdo aquí en el contenido, clic izquierdo aquí, se selecciona ese contenido, voy a presionar la tecla backspace o retroceso para borrar el contenido y puedo escribir aquí mi propio texto. Agradezco en primer lugar a Dios y a mi familia por todo el apoyo brindado a lo largo de mi carrera profesional. Mi carrera profesional. Puedo seguir escribiendo texto, pero ahí lo voy a dejar. Si yo quiero mover este cuadro de texto, simplemente voy a dar clic izquierdo dentro del cuadro de texto. Se van a activar los bordes de este cuadro de texto y voy a realizar un clic y arrastre en los bordes del cuadro de texto. Entonces, clic y arrastre sobre todo en los bordes del cuadro de texto para mover este cuadro de texto a la posición que yo quiero. Bien, si yo quiero eliminar un cuadro de texto, voy a dar clic izquierdo dentro del cuadro de texto, luego voy a dar clic izquierdo en los bordes del cuadro de texto y tengo que presionar la tecla suprimir sub-R. En teclados que se encuentren configurados en idioma inglés vas a presionar la tecla del o delete. Entonces presiono la tecla sub-R, suprimir, y con eso he eliminado el cuadro de texto. Ahora voy a insertar un cuadro de texto simple. Hago clic en la ficha insertar, busco el grupo texto, hago clic aquí donde dice cuadro de texto y voy a elegir la primera opción que se llama cuadro de texto simple. Aparece el cuadro de texto en el documento. Voy a dar clic izquierdo dentro del cuadro de texto, está seleccionado el contenido, puedo borrar ese texto y puedo escribir mi propio texto aquí. Bien, escribo mi propio texto ahí, punto. Ahora puedo cambiar el formato del cuadro de texto, puedo hacer clic izquierdo en el borde del cuadro de texto, puedo ir a la ficha formato. Puedo dar clic aquí donde dice relleno de forma y puedo asignarle un color de fondo al cuadro de texto. Bien, también teniendo el cuadro de texto seleccionado puedo dar clic aquí donde dice contorno de forma y puedo ponerle un contorno a la línea de este cuadro de texto. Puedo ponerle un contorno a la línea del cuadro de texto, un contorno rojo, por ejemplo, rojo. Ahí lo tenemos. Si quiero que la línea sea más gruesa, voy a dar clic en el borde del cuadro de texto para seleccionarlo. Voy a dar clic en la ficha formato. Hago clic aquí donde dice contorno de forma y voy a elegir la opción grosor aquí y luego puedo elegir el nivel de grosor que quiero que tenga la línea de ese cuadro de texto. Bien, siempre voy a dar clic izquierdo primero en el borde del cuadro de texto, clic en la ficha formato, clic en la opción efectos de forma, aquí, efectos de forma, y puedo elegir la opción sombra, y puedo elegir una de estas sombras para el cuadro de texto. Hago clic izquierdo en una de las sombras y vemos que al cuadro de texto le aparece una sombra ahí. Igual siempre haciendo un clic izquierdo en el borde del cuadro de texto, hago clic en la ficha formato, hago clic en la opción efectos de forma
y puedo elegir la opción reflexión para que el cuadro de texto se refleje en la parte inferior algo difuminado. Reflexión entonces, y elijo uno de estos diseños de reflexión o reflejo. Clic izquierdo y se aplica al cuadro de texto. Siempre haciendo clic izquierdo en el cuadro de texto, sobre todo en los bordes, hago clic en la ficha formato, hago clic aquí donde dice efectos de forma y voy a elegir la opción iluminado y puedo elegir cualquier nivel de iluminación o de brillo exterior para ese cuadro de texto. Clic izquierdo en uno de los diseños de iluminación y se aplica al cuadro de texto. Puedo utilizar los nodos o las esferas blancas del cuadro de texto para ampliar el tamaño, hacerlo más ancho, clic arrastre también aquí para hacer más ancho ese cuadro de texto. Para hacer más alto el cuadro de texto tengo estas esferas del centro, clic arrastre aquí en la esfera blanca, en el nodo o esfera blanca del cuadro de texto. También tenemos este nodo que está en las esquinas, hacemos clic arrastre hacia afuera y con eso podemos cambiar el tamaño de este cuadro de texto. Nuevamente hago clic izquierdo en el borde del cuadro de texto, hago clic en la ficha formato, hago clic en la opción efectos de forma y voy a elegir la opción, por ejemplo, bisel, y puedo aplicarle uno de esos diseños a mi cuadro de texto. Puede ser cualquiera, hago clic izquierdo y se aplica ese diseño a mi cuadro de texto. Nuevamente, como ya está seleccionado el cuadro de texto, hago clic en la ficha formato, hago clic aquí donde dice efectos de forma y puedo elegir la opción rotación 3D y puedo aplicarle al cuadro de texto uno de estos diseños de rotación. Puede ser perspectiva, hago clic izquierdo aquí y se asigna ese diseño a el cuadro de texto. Hago clic izquierdo en el cuadro de texto, hago clic izquierdo en el borde del cuadro de texto para seleccionarlo, hago clic en la ficha formato, efectos de forma, rotación 3D y puedo elegir uno de estos diseños. Bien, clic izquierdo en uno de ellos y se asigna ese diseño a el cuadro de texto. Como el cuadro de texto está seleccionado, puedo hacer clic en la ficha formato, puedo buscar este grupo llamado estilos de forma, hago clic aquí en la barra que dice más y puedo elegir un diseño predefinido para este cuadro de texto. Puedo elegir cualquiera, hago clic izquierdo en el diseño que más me guste y se aplica al cuadro de texto. Bien, también le puedo quitar los bordes al cuadro de texto y también le puedo quitar el color de fondo para el cuadro de texto. Bien, voy a seleccionar primero el texto que está dentro de este cuadro porque tiene un color blanco. Selecciono el texto, voy a cambiar el color de la letra, hago clic en la ficha inicio, hago clic en esta herramienta que se llama color de fuente y voy a elegir un color negro y ahora sí puedo cambiar el color de fondo del cuadro de texto y también voy a quitar el borde para el cuadro de texto. Hago clic izquierdo en el borde del cuadro de texto, hago clic izquierdo en la ficha formato, hago clic aquí donde dice relleno de forma y voy a elegir la opción sin relleno y voy a dar clic izquierdo en el borde del cuadro de texto para seleccionarlo. Hago clic izquierdo en la ficha formato, hago clic aquí donde dice contorno de forma y voy a elegir la opción sin contorno cuando quiero que desaparezcan los bordes de este cuadro de texto. Bien, entonces puedo aplicarle un formato rápido, un estilo rápido a este cuadro de texto haciendo clic en el borde del cuadro de texto, hago clic en la ficha formato y puedo elegir uno de estos diseños rápidos. Luego puedo cambiar el color de la letra, hago clic en la ficha inicio y cambio el color de la letra para que haya un contraste. Bien, eso es todo lo referente a trabajar con cuadros de texto.